Estamos de regreso en Legal Radio. No, te quería, tú le hablaron de vino francés, de la cultura yo, francesa. señores, yo estaba en París, yo no sé usted. Estaba en croissant. Yo me metí en medio de un croissant. Yo estaba en escargot y vainas. El Robespierre dominicano. Yo me fui, de verdad. Me fui a Montmartre. Tú sabes que Guyénot, por eso se creó la guillotina, fue por Guyénot, porque cuando Francia entra en la época de revolución, que duró 10 años, ¿verdad? Antes de pasar a la República con Bonaparte, es uno de los lazos culturales y nos influyó en el Renacimiento y en la Ilustración y luego en lo enciclopedista. Francia ha sido la cultura universal. Sí. De verdad. Mira, y una vez Gustavo, y me voy a tomar 30 segundos, una vez Gustavo decía, y analizábamos aquí cuando analizamos en otros programas hace años, sobre si hacíamos un museo a Trujillo o el Museo de la Resistencia. Sí. Y Gustavo decía, pero Francia tiene el sarcófago de Napoleón y no es para rendirle culto. Y tenía ¿cómo se llama ese? A Charles de Gaulle, a Robespierre. Y es que la historia no es para olvidarla. Es historia. Claro. Es para vivirla. Exacto. Y entenderla y no repetir las cosas malas. Claro. Y Francia ha hecho eso. Identificar por qué ocurrieron los hechos, ¿te entiendes? Y en qué forma impactaron, que eso no se olvide precisamente con ese objetivo. De que no vuelva a remarcar. Sí, por eso yo estoy de acuerdo que exista un museo sobre la resistencia, sobre las luchas patrióticas en todas las dictaduras que ha tenido República Dominicana. Pero lo hay, el Museo de la Resistencia está ahí. Sí, pero no se puede mencionar Trujillo. No se puede, eso, hay una ley que prohíbe, ¿verdad? Hay limitaciones. Hay limitaciones. Con sus limitaciones, pero... ¿Dónde tú vienes, por ejemplo, Ulises Jerov, que fue el primero que endeudó al país y emitió dinero inorgánico? ¿Dónde tú vas a ver esa parte cultural? ¿Dónde tú vas a ver Horacio Vázquez, por ejemplo? ¿Dónde tú vas a ver temas de Joaquín Balaguer y los 12 años de eso? La gente lo entiende como parecería ser una leyenda, sí, cuando debería de haber un museo de esa sí, parte histórica. De verdad que lo necesitamos y la nueva generación necesita conocer audiovisual, intelectual e intelectivamente sobre su pasado. Mira, hablando de la nueva generación, rápidamente te digo que me gustó mucho, por ejemplo, para la gente que no sabe de la Revolución Francesa, por ejemplo, todo lo que se pasó para llegar aquí ahora, vean Los Miserables. El musical Los Miserables, sí, que es sobre el libro de Víctor Hugo, es de verdad que ilustrativamente perfecto para eso. Fíjense lo siguiente, desde años atrás, nosotros como equipo, tanto con nuestro nombre anterior como venimos defendiendo la legitimidad, o por lo menos encaminar hacia la legitimidad de los órganos de justicia. Y en un momento determinado, un comentario que yo hice, defendía a capa y espada la gestión en su momento de Jorge Suberoiza frente a la Suprema Corte de Justicia y el declive que surgió a partir de los próximos presidentes de la Suprema en ese aspecto. Este presidente de la Suprema Corte de Justicia ha dado buenas luces sobre el particular, aunque no tal vez como me hubiese gustado. Hago el preludio porque cada vez que se quiere montar algún escenario de presión sobre los jueces, inmediatamente viene un ataque frontal en contra de el juez como persona. Sí, es así. Sin embargo, se obvia lo que son las vías recursivas. Y yo aprovecho y yo lo seguiré haciendo, se me da culpa. Cuando yo tenía 30 años, ya yo había asumido una coordinación de un departamento investigativo de la Fiscalía, y las presiones que se manejan ahí, cuando tú tienes una decisión en contra, no son pequeñas. Y en un momento me llevaron prácticamente a hacer una denuncia en contra de 2 jueces, el manejo de 2 jueces interinos de la instrucción, y yo debo decir que prácticamente pude haber caído en ese gancho. Tal vez por mi juventud, ¿verdad? Sí, la experiencia. Y en los niveles de presión. Lo cual no comulga directamente o
no conecta, por ejemplo, con la experiencia de los actuales fiscales, investigadores y litigantes en materia de corrupción administrativa. Sí. Yo creo que la experiencia que tiene Jenny Berenice y la experiencia que tiene Wilson Camacho no es para caer en esas vainas nuevamente. No, en esas vainas nuevamente. Le llamo así porque he sentido una insistencia disciplinada y sistemática desde ese departamento a cargo directamente de nuestro gran hermano Wilson Camacho. Es un hermano para mí, yo lo quiero muchísimo. Sin embargo, yo no puedo dejar de criticar lo que está mal. Entonces, recibo nuevamente la información, y ustedes la leyeron, de que se vuelven a retomar las armas para atacar a los jueces en el sentido de que hay cierto matrimonio con la impunidad. Y yo no creo que eso deba continuar en esa forma. Porque, señores, una de las cabezas mejores amuebladas, por no decir el que más dentro del Ministerio Público, es Wilson Camacho. Wilson Camacho, sí. Es así. Es decir, la preparación que tiene Wilson, sin embargo, tiene un antes y un después dentro del Ministerio Público. Entonces, tú no puedes echar por la borda ese nivel de preparación y esa intelectualidad que tú tienes, esa cultura, generando este tipo de ataques que lo que hacen es que te ponen a descender tu perfil, te colocan en un escenario en donde no debes estar y estás ayudando históricamente a la deslegitimación de los órganos de justicia. Y yo entiendo que si existe la vía recursiva, estudie su decisión, como él lo sabe hacer, estudie su decisión, identifique cuáles son los puntos que pueden profundizar algún medio para un recurso de casación, estratégicamente diseña tu manejo del caso, porque cuando tú estás manejando un caso y tú estás en primer grado, tú tienes que pensar en el constitucional. Sí. Tú no puedes iniciar un caso de cualquier valía, puede ser pequeño, mediano, grande. Usted tiene, desde que usted empezó en primer grado con un caso, ya sea representando a un imputado o representando al Ministerio Público o a la víctima, usted tiene que pensar desde ese preciso momento que en cualquier etapa del proceso usted puede caer en el Tribunal Constitucional. Y usted tiene que ir preparando su caso con miras al Tribunal Constitucional. Eso es ejercer con estrategia. Eso es así. Ejercer con estrategia. Entonces, tú tienes que agotar, exprimir cada etapa del proceso. Si usted no le fue bien en la Suprema, si casaron la decisión y volvió a la Corte, y volvió entonces a una segunda casación ante la sala reunida, y si tiene que ir al Constitucional, usted tiene que estar preparado para echar cada batalla. Pero cuando usted se sienta rendido con una decisión que le dio en la madre, entonces por eso usted no va a arrancar y decir y a despotricar con los jueces. Usted no está dando un buen servicio. Históricamente, como tú estás llamando a que esos jueces van a ser juzgados, vas a ser juzgado tú también por no colaborar con el sistema y robustecer el sistema. Acuda a los medios recursivos. ¿Qué condiciones hay de sobra? Condiciones tienen de sobra para agotar todas estas etapas estratégicas del proceso. Entonces, como amigo, se le recomienda desde Legal Radio que asuma con responsabilidad su atribución como Ministerio Público y que no degrade su condición de intelectual y que no degrade su condición de preparación que tiene como Ministerio Público, que no hay dos como él ahí. Entonces, estratégicamente, utilice los medios, las vías recursivas y, por favor, que no se contribuya a lacerar y a deslegitimar los órganos de justicia. Tú sabes que lo más peligroso de eso es que en este programa hemos condenado desde hace mucho tiempo el populismo que se crea alrededor de los entes judiciales respecto de las decisiones que toman los jueces en un momento determinado. Entonces tú pones en tela de juicio las decisiones de personas que en ese momento no son personas como tal, son jueces que están ejerciendo una labor, son entes básicamente que acorde al derecho y a sus criterios y sustentado en la legalidad de los procesos, toman decisiones para las cuales están habilitados. Entonces tú no puedes irte a lo personal porque vamos a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Queda
Wilson Camacho es una persona que merece todo el respeto y que se ha ganado toda la Lo credibilidad. reiteré varias veces en mi comentario para que no se confunda. Sí, por eso te digo, la credibilidad. La credibilidad de un pueblo que entiende que es una persona con todas esas luces que Gustavo menciona. Entonces, ¿qué pasa? Al tú tener ese nivel de credibilidad, tú dejas en el subconsciente de la ciudadanía que algo malo está pasando. Voy a ir un poco más lejos. No podemos volver a la etapa. ¿Cómo? Donde la embajada de los Estados Unidos, por ejemplo, publicó que le había quitado las visas a unos jueces de la Corte de la Provincia de Santo Domingo. Sí. O sea, nosotros no podemos volver ahí. No, eso es populismo Miren, legal. No, más no que está bien. populismo. No, hay una un nivel. presión directa para la Óyeme, decisión. hay un ataque de una potencia públicamente en contra de unos jueces, precisamente porque se va creando el ambiente, Exacto. Y cuando tú creas ambientes de ese tipo, muchas personas y muchas instituciones y muchos países entran en una zona de confort y comienzan a excederse. Sí. En ese momento había un ambiente de que aquí no teníamos jueces, de que todos los jueces eran corruptos. Sí. ¿Qué hizo la embajada? Publicó a quienes le quitó una visa. Pero cuando tú estás frente a un sistema robusto, que tú tienes un presidente que defiende la legitimidad de los órganos de justicia, que tú tienes autoridades que respetan desde el Ministerio Público de cualquier ámbito a los jueces, entonces a cualquier organismo o país se le hace difícil entrar en una zona para publicar. Pero déjame decirte lo más. Pero en ese momento existían todas las condiciones para que la embajada dijera, le quitamos la visa a 4 jueces. Eso nunca se había visto en el país. Ha sido la única vez que ha ocurrido. Pero tú sabes qué es lo peor de eso. Que el Ministerio Público evite esas cosas. Tú sabes qué es lo peor de eso, que entonces empezaron a condicionarse las situaciones dentro del Poder Judicial. Porque entonces los jueces, me pongo en el lugar, quizá en el momento determinado, con tantas presiones, como tú dices en ese momento. Entonces si fallo en contra o si no hago acorde a lo que se entiende que se debe de esperar, entonces estoy en una lista negra. ¿Entiendes? Entonces se crean esos mecanismos de presión para que las cosas sean como hasta cierto punto dirigidas, y eso no es correcto, no podemos volver ahí. Y de ahí el tema del respaldo que tiene que venir, como hablabas ahorita, desde la Suprema, de que el juez entienda, ¿no? Yo estoy respaldado y la decisión que tú estás tomando, siempre que tu decisión sea acorde a derecho, toma tu decisión, porque entonces, ¿de qué trata la independencia judicial? Pero tú, óyeme, pero del escenario que te estoy hablando era que cuando surgía una denuncia, salía el presidente de entonces a publicar y emitir una nota de prensa de que fulano está siendo investigado y lo vamos a suspender. Coño, y qué bendito apoyo es ese al sistema. En técnicas de negociación, cada denuncia venía inmediatamente. No era una sentencia anticipada. Porque el mismo presidente de la Suprema anunciaba que se estaba investigando ese juez. Claro. Y respetando todos los derechos. Mira, yo te comentaba que en técnicas de negociación y las soluciones de conflicto, siempre hay un principio básico que te aborda, que se trabaja el conflicto con el conflicto. Tú no vas a trabajar o atacar a la persona. Tú no vas para resolver un conflicto irte sobre quien te está afectando. Y a veces tendemos realmente, tanto a veces desde los medios como desde las fiscalías en algunas ocasiones, a atacar al juez y no a utilizar todas las herramientas y recursos judiciales que tenemos a nuestras manos para seguir con el proceso, porque el proceso no se acabó ahí. No, y además la motivación pareciera como que el proceso terminó en esa etapa. Miren, señores, Gustavo ya casi no viene al programa, pero cuando viene, vale como por 5 sábados. No puede ser más atinado el comentario de Gustavo. Así. De verdad. Miren, es que Gustavo dio en la diana. Es que el sistema de justicia el juicio debe ser el juicio. No pueden haber 2 juicios, uno en el tribunal y otro en los medios. Sí. No me gusta la decisión, la ataco. Me gusta la decisión, la aplaudo. No es eso. No es ganar, no es una confrontación, es un proceso. Señores, con el caso de Hugo Vera se refleja que una persona que tiene arraigo no necesariamente tiene que esperar el proceso en prisión preventiva. No quiere decir que el proceso se perdió, no quiere decir que los jueces actuaron mal. Los jueces hacen derecho y aplican las disposiciones de la ley. Yo he visto jueces decir, míreme, yo creo y estoy convencido de que usted es culpable, pero las pruebas y la forma en la que se desahogó todo el fardo probatorio no me impiden condenarlo. No es suficiente. Sí, ¿y tú sabes qué es eso? Eso es responsabilidad. Exactamente. Porque hemos dicho aquí que una cosa es la independencia y una cosa es la imparcialidad. Y la imparcialidad es no tener vínculos con la parte, pero la independencia es no tener criterio propio.
no tener ese criterio que tiene. Yo creo y yo suscribo, apoyo, miren que pocas veces lo hago, totalmente lo que ha dicho Gustavo en el día de hoy. Uno de los mejores comentarios que ha externado el programa, parece un editorial, porque fue sin pasión, fue análisis crítico de cómo la justicia debe de funcionar y cómo los actores deben de funcionar. Y yo concluyo con lo siguiente para irnos a la pausa. No, Isidro. pero espérate. ¿Eh? ¿Cómo que Oye. concluye? No, Ajá. para volver en breve. Para volver en breve. No, él no se va, él no se va. Él tiene otro todavía. Espérate. No. Él no se va, no lo vamos No. a dejar. Cuestiones personales y nosotros estaremos todos los sábados nuevamente como de costumbre. Y a partir de ese comentario no se que tú quedó hiciste, dado, no se quedó a dado. partir de ese comentario que tú hiciste del tema de Hugo Veras y de la prisión preventiva que fue revocada en la Corte de Apelación, yo te digo lo siguiente ya Ay. como último dato. Ay, Cuéntanos. Y es ¿Qué? ahí, bueno, que precisamente ¿Qué? por mecanismo de presión es que los jueces ceden con las consignaciones de mucha prisión preventiva. De los imputados de corrupción administrativa, ay. que más, ¿Qué? no. Mírame, vamos a hacerlo. mírame. Vamos a hacerlo Está de manera poniéndole clara. santa, pues, espérate. Mira, Dale, háblame de prisión preventiva de los imputados de corrupción. 1.600 y pico de días de prisión Ajá. frente a 39 de Hugo Veras. Sí. ¿Eh? ¿Qué tú estás quieres decir con los tú demás estás imputados de ¿estás corrupción? escuchando ese dato estadístico? Es decir, imputados de corrupción De corrupción. administrativa reciente solamente Ajá. duraron 39 días. Y hay imputados que duraron hasta Récord. 1.600 y pico. Bueno, Entonces, mira. ese es un dato arraigo, que el arraigo. llama a la reflexión de los jueces Sí. de que no cedan a las presiones. Ay. Pues fíjate en Exacto. este momento cómo ocurrió. Solamente estos imputados anticorrupción duraron 39 y hay otros imputados que duraron 1.600. Entonces, eso es una forma de desacreditar la función jurisdiccional, pero producto de las presiones. Bueno, vamos a la pausa y venimos con una invitada estelar.